¿Qué pedoski? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día y hoy, para así perder la costumbre, les traemos luz a sus mentes, queridos hermanos. México es un país hermoso, lleno de historia, cultura y tradición, pero como todo lo bueno siempre hay un lado oscuro de todo. Así que algunos periodos de la historia reciente de México son recordados con mucho dolor. Tenemos que recordar que si no conoces tu historia, muy probablemente se repita. Y en este canal se los recordamos. No estamos enamorados de la piedra para tropezarnos dos veces y creemos firmemente que hay que darnos amor los unos con los otros. Así que hoy les presento los 6 mandatos presidenciales más oscuros de la historia reciente de México. Y eso es... Illegal Show. Oh no! En el puesto 6 traemos a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. Desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre en 2014 cuando iban a una manifestación y fueron atacados por oficiales de policía, a los cuales acusaban de haber tomado de forma ilegal autobuses en la terminal local. En dicho ataque habrían resultado heridos periodistas y civiles. Los hechos dejaron un saldo de al menos 9 personas fallecidas, 43 estudiantes desaparecidos de esa escuela normal rural y 27 heridos. No se sabe qué ocurrió, pero se culpa al expresidente Peña Nieto. Hoy en día aún quedan interrogantes. Matanza de Tlatelolco. En este puesto se escucha un ¿qué tranza, padre? Y un 2 de octubre no se olvida. La historia comienza cuando los líderes estudiantiles del Consejo Nacional de Huelga, CNH por sus siglas en español, convocaron a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, Ciudad de México. Fue ahí donde se realizó una terrible masacre, orquestada por las autoridades bajo el mandato del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Fue un fuego cruzado entre el batallón Olimpia y el ejército mexicano. En medio estaban estudiantes, maestros, madres, padres, niños, bebés, obreros, vecinos. Todos quedaron en medio, presas del miedo y la desesperación. Muchos de ellos perdieron la vida ese día. Según el corresponsal de The Guardian, John Roda, quien estuvo en la Plaza de las Tres Culturas ese maldito 2 de octubre, se estimó que entre 325 y 500 personas fallecidas, aunque no hay datos totalmente oficiales. El arranque de sexenio más violento de la historia. Tristemente en este puesto puede haber muchos mandatos del actual México. No lo digo en broma, gente. Todos los que me escuchan y un servidor vivimos el miedo de no poder salir a la calle seguros, ya que el índice de criminalidad ha subido en un maldito 11.4%. Esto quiere decir que por cada 100,000 habitantes matan a 22. Desde el inicio del actual mandato del Nenuco Pausitas, con su excelente estrategia de seguridad que dicta abrazos no balazos, la cifra de homicidios dolosos registrados en el actual mandato de Andrés Manuel López Obrador ronda los 40,000 muertos en un periodo de 13 meses de su mandato. Por lo que exhortamos al actual presidente que se ponga a trabajar y deje de querer ganarle a Pati Chapoy por el programa más aburrido y lleno de mentiras. La guerra de Calderón. La cifra oficial dicta 60,000 muertes vinculadas con la guerra del mandatario contra el narco, lo que sumió al país en un conflicto bélico donde reinaba la impunidad y muertes por todos lados. Algunos expertos y no tan expertos en la materia catalogan que el problema es que se lanzó como gorda en tobogán sin una estrategia, aunque hizo algunas capturas importantes como la de Alfredo Beltrán Leiva, la detención de Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, o el abatimiento de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas. Hay quien dice que fueron más muertes, como unas 102,000 en los 6 años de su sexenio del expresidente mexicano Felipe Calderón. Y si algunos están pensando en el índice de criminalidad, rondaba de cada 100,000 habitantes, 9.7 o 10 eran asesinados. Las guerras cristeras fue otro conflicto bélico interno de México, donde el miedo de una persona, el expresidente Plutarco Elías Calles, condenó a muchas personas, ya que fue una lucha entre el gobierno y milicias de laicos
presbíteros y religiosos católicos que se resistían a la aplicación de la llamada Ley Calles, la cual proponía limitar y controlar el culto católico en la nación. El problema para la gente era que el gobierno y la Ley Calles te quitaba un derecho fundamental, que era creer en lo que tú quieras. Como siempre, el gobierno buscando controlar a las masas, y por este chistecito el expresidente Calles dejó un saldo de 250,000 muertos en 3 años que duró esta guerra. La Revolución Mexicana es el conflicto bélico interno más largo, y el análisis estadístico realizado por el profesor Robert McKay de la Universidad de Minnesota señala que hubo más de 1,400,000 muertos durante esta etapa, derivados no exclusivamente de la violencia, por lo que la pregunta entonces ¿cuántos muertos causó la Revolución Mexicana? Sigue vigente. La promulgación de la Constitución de 1917 puso fin a la Revolución Mexicana, la cual duró 11 mandatos, por lo cual no podemos hablar de un solo presidente, la cual empezó con Porfirio Díaz y terminó con Venustiano Carranza en 1920. En la descripción, y para no hacer más largo este video, dejaré todos los mandatos que incluyeron este conflicto bélico interno. Así que, hermanos míos, no se te olvide suscribirte para que no te pierdas de ningún video tan interesante como este. Ayúdame a evangelizar a más hermanitos compartiendo con tus compis. Gracias totales por ver este video y chao.